Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Hoy queremos subrayar el versículo 23. Entonces nos dice de la siguiente manera: que el Cristo tenía que padecer y que resucitando como primogénito de entre los muertos, anunciaría la luz tanto al pueblo como a los gentiles. Este comienza, queridos amigos, del versículo 22. Vamos a mirar un poco todo lo completo. Ñande ya Samaguri, lo que era el versículo 22. Ya Eguri anteriormente en nuestro estudio bíblico, el versículo 22. Peñande Yarane, diga tu moejala yapo baebe. Eso era el primer elemento. Así pues, habiendo recibido ayuda de Dios. Na bebé, ayuda. Pe ayuda pe Ñande Yarame Ñande putingomo hasa Ñande pe ipola Ñande pusno mi hanguaisha. Pero Yagüeroviana Ñande moyana pe ipope. Ñande na Yagüeroviano Ñande Ñande momomberero Ñande aronte pe Ñande Yarato yapo patera Ñande Yarato yapo, como si fuese un milagro. Upea doy como aije Ñande Yara. Uno tiene que moverse verdaderamente y uno tiene que hacer de acuerdo a lo que Dios nos propone, pero que nosotros tenemos que moverlo después. Entonces a Dios rogando, pero con el mazo dando. Es muy importante la ya repetí mi janguá. Allá es janguá, va ella papel Ñande Yara Ñande Petimo. Ñande Yara Ñande Petimo en la medida en que nosotros también nos movemos. Upea dice hina Ñande Ñande mokana unja Ñande ya ikuaja ya Ñande Yara. Pendereme eva ecueorebe, pendea llevar ecuave ecueorebe, coanga ore aveiro ñepinuro cue, a coanga ore aveiro ñepinuro yapo. Y entonces por eso dice, así pues, habiendo recibido ayuda de Dios hasta este día, continuó dando testimonio, tanto al pequeño como al grande. Upe vega tu Ñande ya subraya el aspecto universal. Upe ahí se ina pe Ñande Yara me ema va cue Ñande ñamosarambia haya cualcara entero eteabe. El evangelio no es solamente para yo y Dios, y allá la protestante yo y yo me confieso con Dios, yo. Vean el cristianismo. Cristianismo es comunidad. Ñandego ya ikuama hoy está veces más ya ecuri pe Ñande Yara ñeña gendúa ya esa a través de la Biblia. Upeambae. Y ese es el esfuerzo de una reflexión profunda, teológica de una comunidad. Ubebe, la comunidad en la mañana y shamba y chapañante yapona desde nuestra individualidad, pero en función de nuestra sociedad. La palabra de Dios infunde en el corazón del hombre la fuerza, la gracia para que nosotros hagamos algo por nuestra sociedad. Y entonces continúa diciendo, ¿verdad?, tanto al pequeño como al grande, universalidad, declarando solo aquello que los profetas y Moisés dijeron que pasaría.
Pero otro elemento ahí importante. Aveñandeña mañana ya hechaña mindu uja ya bueno peala ñande yara oyerureba cueñande. Jamare rupibe digo justamente Moisés y los profetas ñande. Ese cuera rupibe ñande ko anga y cuaja ya hechaya yesa peaya peala ñande yara hoy potaje. Y así todos los profetas, queridos amigos. Es tan importante, ¿verdad? Y tan lindo mirar, entender, saber lo que Dios nos va proponiendo. Y entonces este 23, cuando dijeron que pasaría, que el Cristo tenía que padecer y que resucitando como primogénito de entre los muertos anunciaría la luz tanto al pueblo como a los gentiles. Entonces, aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26-23, Pablo se encuentra defendiendo su fe siempre ante el rey Agripa y le está contando y le está diciendo. Él está compartiendo todo. Ahora, cuando te habla de la muerte y resurrección, porque aquí de eso es lo que va a hablar, que el Cristo tenía que padecer y resucitando como primogénito entre los muertos anunciaría la luz tanto al pueblo como a los gentiles. Se enfatiza la resurrección de Jesús. Pablo Goabe entonces muy venían de Yara a Jesús al frente, a esta gente que está escuchando, a esta gente que está mirando y que quiere saber qué es lo que este hombre está trayendo, ¿verdad? Enfatiza esta resurrección de Jesús. Es el cumplimiento de las promesas hechas por los profetas, pero también un evento único que inaugura una nueva esperanza para la humanidad. Jesucristo sufrió, murió por nuestros pecados, pero fue el primero en vencer la muerte, mostrándonos que la muerte no tiene la última palabra. Qué lindo. A ver, entonces, resurrección. A resurrección yandeña mañana hina lleva, porque resurrexit en latín quiere decir, hemos venido acá, mañana un buen que dice la resurrección, latín. Ahora entonces, anástasis sería en griego, anástasis, levantarse. Y entonces, todas estas palabras que son luego llevadas, traslocadas, vamos a decir así, a la teología, resurrección, resurrexit, nuestra propia resurrección, dice entonces nuestro propio cambio. Ya esa peaña mañana, ya esa pecha, ya puedo cuerpo ahí. Upear entonces ayer era perdón peñani yárabe. Añe ponuta ya po peta pepe junté. Ricuame en hacer esa casa. Y así entonces, anástasis, la misma cosa en griego, levantarse. Estar acostado y ahora anástasis, me levanto. Qué linda que son estas simbologías para dar a entender lo que significa también para nosotros nuestra propia resurrección. Entonces, nuestra fe cristiana se cimenta en la muerte y resurrección del Señor. Y de hoy entonces, primero nuestra propia resurrección. Y cuando hablamos de nuestra propia resurrección, dentro de la fe cristiana, nos orienta en la muerte y resurrección de Cristo. Sin resurrección, nuestra fe no tendría su fundamento. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañé, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La vida es una metamorfosis continua, pasos de fe, renovando la piel y la vida. Se trata de
aventurarse en un mundo incierto, migrar tus sueños, correr el riesgo, alzar el vuelo. La vida es extraviarse de vez en cuando, pues vale más estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje, ligeros de equipaje, vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. Extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje, ligeros de equipaje, vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. A volar cual mariposa. Atrás ha quedado el frío invierno Y harapos rotos del hombre viejo. despierto a nuevas melodías. Dejo la tierra y abrazo el cielo. Vuelos de mariposas, Anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, Así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. Cual mariposa. Ñande Yarañe ETV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. los pastores vigilaban que
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 26, versículo que comienza del 24 hasta el 32, versículo 32, en que tendremos las reacciones ante este discurso que hemos comenzado en la primera partecita. Lleva Pablo, oñe Punú, oñe Fendea, Imba Eva, y situaciones, porque el rey Agripa le dice, bueno, puede defenderte. Y él lo primero que hace es un historial, incluso quién es él, cómo él se convirtió, cómo él comienza a defender sus principios y sus valores. Ahora vamos a mirar un poco hasta el 32, del 24 al 32, las reacciones ante este discurso de Pablo. Mientras Pablo hacía su defensa, dijo Festo con gran voz, «Estás loco, Pablo», hay que ver, «Estás loco, Pablo», tu mucho, miren qué interesante lo que le va a decir, tu mucho conocimiento, es decir, que se da cuenta que Pablo conoce demasiado bien las Escrituras, él es fariseo, y un fanático fariseo, estudioso, con Gamaliel, de las letras, te está haciendo perder la cabeza, estás loco, Pablo. Rey Cuaitereía lleva de estar estudiada con Anga de Acatahuiraí más amigo, ni de me entenderé más la hereje. Pero Pablo contestó, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. El rey está bien enterado de todas estas cosas y yo le hablo con confianza, pues estoy convencido de que él no ignora esto, ya que no sucedió en un rincón escondido. ¿Crees, rey Agripa, en los profetas? Yo sé que tú crees. Entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me convences de hacerme cristiano. Pablo respondió, quisiera Dios, ya sea en poco tiempo o en mucho, que no solamente tú, sino todos los que hoy me escuchan, llegaran a ser tal como soy yo, con excepción de estas cadenas. Entonces el rey, el procurador Berenice y todos los que estaban sentados con ellos se levantaron y mientras se retiraban iban platicando entre ellos. Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o las cadenas. Y Agripa dijo a Festo, este hombre podría quedar libre si no hubiera apelado al César. O sea, aquí entonces estamos la reacción, decíamos, ¿verdad?, de lo que sucede después de su discurso. Hasta el rey Agripa, ¿verdad?, aquí dice, bueno, Pablo landere acque y ponaitere lleva. A meterse entero y conseguir la cristiana. Reñé ponaitere, haré ponaitere y argumentaste demasiado bien. Y Pablo le dice también, el rey Agripa es muy confianzudo Pablo, porque sabe también que el rey Agripa, al ser descendiente del rey Herodes, hijo de Agripa I, etc., entonces él conoce a este Agripa II. Entonces hoy Cuaponaina dentro de su territorio, hoy Cuaponá dentro de lo que es entonces el vivir del cristiano en su reino. Entonces él como rey conoce muy bien. ¿Y cuáles son las problemáticas con el judaísmo, verdad? A ver ello en derecho de todo lo que yo estuve hablando y de que estuve aquí poniendo sobre el tapete, ¿verdad?, a quienes he acotado, especialmente aquí a Jesucristo y toda esta historia de salvación. Se dañe de cosas extravagantes, ni de secta, ni de no sé qué cosa, ¿verdad? Ningún fanatismo, sino que yo estoy mostrando simplemente, por una parte, cuáles fueron siempre las promesas de Dios para con su pueblo. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Antiguo Testamento, derecho a poner, entonces rey Agripa, Berenice y poner, judaísmo. Va para peñan de Yara desde Abraham, va para lo Prometea, va para la Yahweh. Hago anga shemba ela ea. Ahí agrega entonces. Ñan de Yara, ave o yapoma las iba uma. Esas promesas ahora se han realizado en la persona de Jesucristo. Ahora su experiencia. Va el auriré a peñan de Yara Jesucristo, o ya por iré. Entonces la sea ñandúa, pues a la sea ya pobre, cuando comienza el cristianismo. Y ahí entonces el rey Agripa se da cuenta y dice, cierto, cuando llegué iri, cuál es cierto y tejen. Pablo, casi me convences y casi me estoy haciendo cristiano. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento.
con el Pacto de Confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? La acogida es abrirse al otro, a las necesidades que encuentro delante de mí. La primera acogida es al marido, a los hijos, a la familia y luego pues los que tienes alrededor. Así empieza la acogida, en un deseo de abrirte. Poco a poco fuimos acogimos a una niña ucraniana 2 veranos. Como miembros de la Asociación Familiares para la Acogida recibíamos los mails en los que se daban los avisos de niños que necesitaban ser acogidos y mandaron un aviso de que había 2 niños con síndrome de Down que necesitaban familias. Y yo lo leí, me impresionó, pero me dio miedo de dar un solo pasito hacia adelante y no lo imprimí. No lo imprimí para así no dárselo a Estrella. Pasaron los días y lo volví a ver. Entonces ya dije, bueno, por lo menos lo imprimo, ella tiene derecho a verlo. Lo imprimí y se lo di, pero tratando de darle la menor importancia posible. Estaba en la cocina y entonces me dice, toma, esto ha llegado. Y yo lo leí. Y me impactó desde el principio. Yo noté que le había impactado, claro, que había pasado lo que me temía. Cuando me llegó lo de Juan, lo primero que me llegó es, este niño solo necesita amor. Y no lo tiene, porque está solo. Nada, pasaron los días y por supuesto yo trataba de que no saliera en la conversación. Hizo burbuja y yo lo soltaba. Veníamos con un amigo, pues hay un niño por ahí que está, sí, Juan, sí. Y ya hubo un momento en que ya pues cedí. Mis hijos eran todos buenísimos, eran todos guapísimos. Vivíamos felices, no teníamos nada, ningún problema. Lo teníamos todo. Y es como que el Señor me dijo, yo te lo he dado todo, fíjate de mí, ahora te doy esto. Y yo siempre cuando me quedaba embarazada decía que sea sano, que sea normal. O sea, siempre pedía eso y me resultaba que tener un niño con algún problema me angustiaba y sin embargo en ese momento me salió decir que sí, o sea, me entró en el corazón y ya está. Son un más en cada sitio y están para que aprendamos de ellos. Y creo que es un plus, toda la familia que tenemos un niño con una dificultad, salimos ganando, porque empezamos a mirar a cada uno de nuestros hijos y empezamos a mirar lo que tenemos alrededor de forma diferente. Ya no miramos por lo que va a ser, qué va a ser de este, qué va a pasar, no, lo miramos porque es y lo queremos. Tío Peci, vamos a hacer bici. Sí, voy Peci. Con la bici vas a atropellar a Tesía. ¿Y se va a caer? Oh, mira. Es una fiesta. Él vive el encuentro con cualquier hermano, con cualquiera, es un acontecimiento. Y realmente es un acontecimiento el tener un padre, el tener un hermano, el tener una mujer, es un acontecimiento al que nos acostumbramos. Pues Juan no se acostumbra, y nosotros ahí nos enseña Juan. Es un gusto, o sea, yo cuando te levantas que con la cara, que no tienes ganas de moverte y llega él y te pone la cabecita y te agarra, pues ya tienes que sonreír. Yo voy en el coche, no puedo ir seria en mi conducción, no, porque va él aquí hablándome todo el rato y cogiendo, mamá, el sol, mira el sol, y canta, sol, lluvia. Todo es un acontecimiento y entonces te saca de estar dentro de nosotros mismos.
Pablo. Hola. Oye, esta mamá tiene mucha experiencia, porque tiene muchos bebés. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues he invitado a mis amigos de Familias para la Acogida. Somos todos que hemos decidido acoger y abrir las casas. Sobre todo, yo siempre cuando me preguntan que por qué le tenemos en casa, para mí fue muy claro, o sea, el sí fue muy claro porque dije, yo necesito como aprender que la vida no son las 4 cositas que uno se fabrica, que la vida es mucho más grande de lo que yo ya he decidido y de lo que yo ya he fabricado con mis propias energías y mis 4 cosas, ¿no? Ha supuesto muchas visitas a hospital, bueno, durante una temporada prácticamente todas las semanas. Pero es un peso, si quieres llamarlo así, que no pesa, porque es un chaval que es extremadamente afectivo, que se hace querer mucho y ha sido más un regalo para nosotros que nosotros para él. A mí me llaman y me dicen, mira, oye, que hemos pensado en vosotros para este niño, ¿no? Y dije, vale. No, pero te tengo que contar que es un niño que tiene una cosa en la cabeza, que tiene varios soplos en el corazón, que es sordo, o sea, que no es un niño, vamos a decir, sano, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, vale. Y me dice, no, vale, no, tienes que contárselo a todos y tienes que meditar esto. Y entonces le dije, mira, si a mí hoy me dicen, estás embarazada y tu niño viene con todo esto, yo hubiera dicho, vale, adelante, supondrá más esfuerzo, más trabajo y tendremos que pedir más por el bien de él, pero adelante, por supuesto que sí. Y a los 2 días teníamos al pequeño en casa. A mí me ha sorprendido es que les quieres, vamos, yo en mi caso les quiero exactamente igual que a mis hijas biológicas. Yo creo que el corazón de cada persona está para dar la vida en algo. Nosotros lo hemos encontrado en esto, en la vocación de acoger. Es una profundización en la vocación de la familia o del matrimonio. Nosotros consideramos que la vida es sagrada desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural y efectivamente estos niños tienen pleno derecho y además de tener pleno derecho a vivir, planifican la vida de las familias en las que están. Es decir, que este es el mensaje que nunca se transmite. Que estos niños llegan a la vida de una familia para cambiar la vida de la familia, cambiar la vida del entorno familiar y cambiar el entorno de la sociedad. Yo podría nombrar ejemplos, cantidades. Incluso te puedo decir de familias que han decidido acoger niños con discapacidad a partir de haber conocido a estos niños. O sea, que son como un gatillo que dispara una serie de cosas para las cuales la sociedad no sé si está preparado o no, pero yo creo que no presta demasiada atención. Desde que llegan estos niños sabemos que se van a ir, eso lo tenemos claro, ¿eh? Así que todos los días vivimos, los disfrutamos como si fuese el último, por decir así. Y luego cuando se van, claro que lo echas de menos, porque claro, vuelves a casa y ya no ves el niño que está correteando por toda la casa y el ruido que había o esto, ¿no? Pero sabes que el niño está en donde debe estar. Si tú sabes que vuelve, que va a un sitio en donde va a estar bien, sobre tus propios sentimientos prevalece el bien del niño. Potencialmente cualquier familia puede ser familia acogida, no hace falta una especialización, ni haber estudiado, ni nada, porque nosotros dimos el paso viendo que había otras familias que lo habían hecho antes que nosotros. Y vimos que era posible, y vimos que estas familias eran absolutamente normales como la nuestra, que no eran familias, extraordinarios y tal y poco. Y luego entender que el bien que aporta un niño acogido, para el niño es un bien enorme, pero a su vez estos niños aportan tanto al resto, por ejemplo, los miembros de la familia, que yo siempre digo, me da igual lo que pueda suceder en el aspecto profesional de mis hijas, en un montón de aspectos. Pues yo creo que ellas han hecho en casa la experiencia más importante que tiene que hacer una persona, que es poder ejercitar la caridad, la ayuda a otro que tiene más necesidades. Porque eso en definitiva es lo que contribuye a que el ser humano crezca con una serie de valores que no se pierden nunca. ¿De qué sirve la vida si no es para darlo? Cuando tú vives la experiencia de dar la vida y te das cuenta que no la estás perdiendo, sino que estás ganando en felicidad, en plenitud, te lanzas. Ojo, no se nos ahorran las dificultades, que no.
Es verdad que ahora estamos más restringidos, obviamente, ya no podemos hacer la vida de antes, pero siempre lo decimos. Yo no cambiaría nada de esto por ¿sabes? Por un viaje o por, no sé, nada, ¿sabes? Sales de fiesta una noche y la disfrutas, claro que sí, pero eso se acaba, ¿sabes? Haces un viaje, 10 días, 15 días, lo que sea, se acaba, ¿sabes? Y en cambio la experiencia de dar la vida todas las 24 horas no se acaba, digamos, ¿no? Y eso no tiene precio. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 25. Entonces, lo primero que tenemos que subrayar es el hecho de que la verdad es la que tenemos que defender, por una parte. Y por otra parte, la cordura, porque él dice luego justamente, hablo con verdad y hablo también con cordura, dice Pablo mismo. La cordura de Pablo se refiere más bien a la sensatez, ¿verdad? A la sensatez, lo sensato y lo prudente que él es también al hablar. Al defender su fe no se deja llevar también por la emoción o la impulsividad. Recordemos que Pablo es bastante impulsivo. Alguna vez o sropareía o sapuqueia y las cosas, ¿verdad? Porque es muy impulsivo. Pero sin embargo, a veces ya opilla, imagina, pero también ante quienes él se encuentra, y sabe muy bien ante quienes él se encuentra, el rey Agripa, no puede tirar ahí y decir cualquier cosa, ¿verdad? Ante Festo, gobernador, Berenice, la reina, y así. Entonces todos estos elementos son importantes. Cuando él defiende su fe no se deja llevar entonces por esa emoción, por esa impulsividad que es característica de Pablo. Él expresa su convicción de una manera clara. Convicción de una manera clara. Peañande ya es llena, ya guapu, ya calculaña, mañana ya esa, aupe añande, aupe, ñañe, allá de cuao, añame, eña de la pizza, pero de una manera clara. Es una manera clara, es una manera bien razonable y también una manera bien coherente. Y así es que nos enseña a ser prudentes a nosotros al comunicar nuestras creencias. Especialmente en estos momentos y en situaciones difíciles. Eso es lo que tenemos que procurar entender. Entonces, queridos amigos, aquí no estamos viendo ninguna arrogancia, ¿verdad? Ahí la Pablo no arrogante, sino que Pablo se siente seguro de la verdad de Jesucristo que él está transmitiendo. Y yo pienso que nosotros en nuestra sociedad cada vez más necesitamos esta cordura. Estamos hablando de la cordura. Cordura. El problema principal, si nosotros no somos capaces de vivir en la cordura y de ser capaces de defender la verdad, de defender nuestra fe, es porque justamente nos falta, en este caso, conocer, tener, saber, tener el conocimiento necesario de lo que es la propuesta del Evangelio. Upeareco, entonces, muchos confunden y piensan, yo puedo ser masón, yo puedo ser, no sé, de yoga, yo puedo ser esto, yo puedo hacer cualquier cosa. Yo puedo ir a la brujería, yo puedo hacer cualquier cosa. Naña entendé, yo te oí. Nos falta justamente esto que nos dice aquí, cordura. Cordura quiere decir entonces entender, saber, emoipes a pepe, ¿entendiste? Porque vos sabes bien que si yo me voy a ir, me tengo que ir aquí, navena,
oeste ya llueve la serapea la lleva a la noreste ve otro lado atamos nada ahí en ese lugar. Entonces cordura quiere decir que vos te das cuenta y sabes hacia dónde te vas a direccionar. Hamoto palariguatá, y esa es la verdad. Por eso verdad y cordura son los dos elementos que él insiste. No estoy loco, excelentísimo Festo, discúlpeme lo que usted está diciendo, De ello ahí, como dijimos hace rato, no es que Pablo ahí explotan. Pablo podría haber explotado así, no. Pero es firme también y le dice bien, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Ahí le arregló la situación. La señea son palabras de verdad y son palabras de cordura. Y con eso, ¿verdad? Entonces le está apretando todo mal, ya está diciendo, yo puedo ir ese. ¿Por qué? Porque le está dejando y le está diciendo que, bueno, tenés que reflexionar un poco, Festo, lo que está diciendo. De la ya pipareya, de la de tauraía, en síntesis. No le dice, por respeto, decíamos. Y sobre todo porque Pablo tiene cordura. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán...
perdónale, Señor, por los ultrajes de los ayones. Ten compasión y no le abandones, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por la abertura de tu costado, no estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Tú que no quieres el extravío, sino la salvación del impío, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Por tu bondad y por tu ternura, no tomes cuenta de su locura, perdónale, Señor. Por tu pesar y abatimiento, quita del pueblo tu descontento, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Corazón de María. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdónale, Señor. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Aquí tiene dos oídos que te escuchan y comprenden que me dices, que preguntas. Si son cuentos, son inventos, argumentos, no me cierro. Mira, aquí estoy. Nadie lava mi cerebro, soy consciente, te lo afirmo. Más si algo se ha lavado, fue mi historia en un madero, con la sangre y con el agua que brotaron de un costado. Sigo, aquí voy. No me creo fantasías, he probado en esta vida lo que hoy son porquerías y que nada se comparan con la vida que comienza con un follow y me hace ser quien soy. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por
acting, no son filtros en mi vida que se mueve. Otro flow. No me obligan, no me privan, no me pesa, soy quien libre le respondo y si yerro me levanto. No soy model ni un espanto, soy humano, soy promesa, soy intento, soy un don. Yo no quiero persuadirte, dame chance de decirte. No me importa si eres hater o stalkea mis perfiles. Soy quien busca, quien encuentra, soy quien llama, soy respuesta, como vos. Bien, soy distinto, pero no extinto. Vivo, existo por él. No me define lo que me dicen, no me detienen mi fe. Yo lo elijo a él, yo le creo, amén. Hey, no es farsa. Hey, bro, es gracia. Hey, bro, ¿qué pasa? Hey, bro, Dios basta. Distinto. Muy distinto. Distinto. Muy distinto. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles, versículo también 26. El rey está bien enterado de todas estas cosas y yo le hablo con confianza, pues estoy convencido que él no ignora todo esto, ya que no sucedió en un rincón escondido. Esta es una frase maravillosa que nos hace entender, en primer lugar, es un desafío también, ¿verdad?, para el rey Agripa. Solamente que lo dice con mucha gordura, con mucha esencia. Ave Pablo Naeku o Capúa o Soroa lleva ese. Hay posible contra el rey. Porque le podía decir también, digo, y papá, hoy se me parece que el año botado que te iba a ese rey, donde él ande y cuaya yo ave. O sea, él podría enojarse. ¿Por qué me están juzgando? Desde hace rato le están teniendo aquí que es endulcepea, que es endulceamó. Los judíos en Jerusalén, después le tienen que hacer escapar, le persiguen, quieren hacer una emboscada para matarlo, se vaya ante Félix, apoyando un Yehú o un Pepe, Tértulo, los mismos sumos sacerdotes, a huevoña defender ante Félix. Félix de cierta manera, ya ese bebé ya le perdona porque le deja ahí libre. No sabemos qué había pasado, por eso ahora le cambian a Félix y viene Festo. Festo enseguida ahí, un aéreo me iba a encarcelar acá de Pablo. Y posiblemente, porque en una parte dice para congraciarse con los judíos. Posiblemente entonces expresiones de los judíos con respecto al gobernador, y decimos a esta clase de gobernador, a Félix no le queremos porque le deja libre a Pablo. Todo veteíto, muy años de orden,
O Festo más o menos quiere poner orden, pero tampoco no se anima tanto, a pesar de que le lleva y le encarcela. Cuando le piden y le dicen y le exigen, Eruña de Ave Pablo porque oré Ave, él se quiere congraciar con los judíos, pero tampoco Festo le da esa posibilidad a los judíos. Hanga justamente un el rey Agripa, entonces con Ave o presentar su iglesia. Upea ya inducemos ve upariren va para la oikoa que verdad Festo. El rey Agripa dice, ya induce ve Ave, induce va el oikoena. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y así aparece Pablo y ahora está su autodefensa, capítulo 26, del 1 hasta el 23. Y ahora estamos viendo el 24 hasta el 32, porque aquí ya es la reacción. Festo comienza reaccionando a ellos. ¿Dónde está ahí, Pablo? Vio la idea ante el rey. Deben de tuyo, fuera mía las letras te está haciendo perder la cabeza. Y no estoy loco, ellos de Pablo, no estoy loco. Sino que yo estoy hablando con la verdad y con cordura. Verdad y cordura. Menos mal. O sea que Pablo está bajando los decibeles para que no después sea juzgado o castigado por su manera de expresarse. Porque la oye expresaba ahí, no hay con autoridad, no debe, y bailando está ahí, súper buena, ¿verdad? Y entonces en el 26, aquí que estamos viendo, se dirige directamente al rey y le dice, el rey está bien enterado de todas estas cosas y yo le hablo con confianza pues estoy convencido de que él no ignora esto, ya que nos sucedió en un rincón escondido. Eso le está diciendo a Festo porque Festo le dicen de dónde está y lento. Va en la área sinagoga. Y le dicen no, porque Festo sabe muy bien y él está muy enterado. Y entonces, como una aplicación, ¿verdad?, práctica de todo lo que nosotros estamos viendo, el autor sagrado nos dice aquí es que no podemos avergonzarnos nosotros de nuestra fe, como hace Pablo. Pablo comparte, y lo comparte con valentía, sabiendo también, a pesar de que lo dice con mucha cordura, que puede existir algunas cosas que van en contra de él, pero igual, él defiende con valentía. Y también el utilizar, porque Pablo utiliza esta hermosa oportunidad del juicio, digamos, entre comillas, pero para proclamar a Jesucristo, la experiencia que él vivió, cómo el Señor actuó en su vida y cómo el Señor puede actuar y actúa en nuestra vida. Y luego después también entender que la fe cristiana no es una cuestión privada, sino que es una verdad universal. Todo el mundo sabe, todo el mundo conoce, también el rey. Ahora, al saber, por eso decíamos, no es simplemente una cuestión de conocimiento. La verdad en Jesucristo no es solo conocer con la cabecita, sino que con el corazón. Es un comprometerse a la vida de cambio. Primero nosotros, y eso va a ayudar a que nos convirtamos, es decir, a que transformemos nuestra sociedad. Upea de ella es construcción del reino de Dios. Muy bien, queridos amigos, así entonces vamos a ir concluyendo por el día de hoy. Les dejo, como siempre, la bendición del Señor y también que nos ayude a ser valientes siempre y a dar testimonio de nuestra fe. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.